Bueno, buenos días. Nuevamente agradeciendo la oportunidad de transmitirles un poco de lo que me gusta. Y el tema que se asignó fue inestabilidad radiocarpiana, inestabilidad de la muñeca. Entonces, pues, para hablar de la inestabilidad de la muñeca, vamos a hablar principalmente de la lesión de dos ligamentos que mantienen en su lugar a la primera fila del carpo. Pues vamos a hablar sobre la lesión del ligamento escáfoso-semilunar y del ligamento lunopiramidal. Nos vamos a enfocar un poco más en el escáfoso-semilunar, que es el que más comúnmente se lesiona. Algunos datos duros sobre esta lesión, pues es más frecuente en jóvenes, puesto que tienen más predisposición a accidentes de alta energía, incluso en actividades no me refiero a accidentes viales, pero sí en actividades como deportes o demás. Esto se genera por un mecanismo de hiperextensión y rotación forzada de la muñeca y es subdiagnosticado en un 70%. ¿Qué quiere decir? Que lo que se ha visto es que se llega al diagnóstico ante una lesión con hiperextensión, que se trata de un esguince de muñeca. Ese es el diagnóstico que se usa, pero en realidad el esguince de muñeca no existe, porque deberíamos de buscar qué es lo que se lesiona. Decir esguince de muñecas, decir se lastimó una parte de la muñeca y no sabemos cuál. Entonces, esperemos que después de esta charla podamos tratar de buscar específicamente alguna lesión de estos dos ligamentos que es importante para la biomecánica de la muñeca. Sobre todo porque no siempre se tiene suerte como en este caso. Está asociada la lesión a un 80% a fractura de radio distal, 40% a fractura de escafoides y 20% a una fractura de semilunar. Para hablar de inestabilidad tenemos que saber qué significa inestabilidad. Si lo buscamos, simplemente dice que es falta de estabilidad. Entonces, ¿qué es estabilidad? Si buscamos muchas definiciones, pues va a haber de muchos tipos que no vamos a ver, pero las más enfocadas a nuestra área, pues es propiedad de un cuerpo de mantenerse en equilibrio o de volver a dicho estado tras sufrir una perturbación. Si lo vemos en las fracturas, pues es una fractura estable, es aquella que no sufre desplazamiento visible al aplicarse una carga fisiológica. Entonces, ¿qué es una muñeca estable? Precisamente la definición de inestabilidad de muñeca o del carpo es una definición que ha tenido mucha historia. A partir de 1967 es cuando se empieza a usar como tal la palabra inestabilidad del carpo o inestabilidad de la muñeca por esos autores que están ahí. Sin embargo, ellos lo asociaban a una mala alineación. Entonces, podríamos pensar que la pérdida de los ángulos normales del carpo ya es inestabilidad y que sería muy fácil diagnosticarla en una radiografía al buscar que los ángulos normales estén perdidos. Ahí debería estar recto. Sin embargo, ellos encuentran que hay pacientes que tienen molestias crónicas de la muñeca y que en las radiografías se encontraba una alineación normal, por lo que una inestabilidad igual a mala alineación ya no era la definición correcta, por lo que se modifica y se encuentra que y ahora se dice que es incapacidad de la muñeca de tolerar cargas sin perder su alineación. Es decir, que la alineación normal se perdía solo al cargar algún objeto o al tener algún tipo de carga. Sin embargo, es imposible pensar en eso. ¿Se puede quitar el volumen aquí? Si no pensamos que la muñeca no solo carga, sino que tiene movimientos. Entonces, más adelante se vuelve a modificar esta definición y ahora se dice que es la incapacidad de la muñeca de tolerar cargas sin perder la alineación y no exhibe cinemática normal a lo largo de su arco de movimiento. Entonces, de ser una definición cinética pasa a ser una cinemática. Es decir, aparte de cambiar cuando se carga algún objeto o hay una carga, durante los simples movimientos normales también va a haber una pérdida de alineación y todos estaban de acuerdo hasta que se enfrentaron a una situación que este video va a ejemplificar.
Bueno, ¿por qué puse este video? Porque precisamente se encontraron ante un estado de hiperlaxitud, donde seguramente las articulaciones de este joven pierden su alineación tanto al cargar algo como al hacer sus movimientos, ya no están. Sin embargo, no son consideradas, al menos la muñeca, inestable, porque no genera dos procesos que vamos a ver más adelante. Entonces, pues nada más como recordatorio, la clasificación de Beighton, las maniobras de Beighton, perdón, para hiperlaxitud, pues debemos recordar la hiperflexión del pulgar, la hiperextensión metacarpofalángica, la hiperextensión del codo, la hiperextensión de la muñeca, pues lo que cualquiera de nosotros puede hacer, tocar con las manos el piso, ¿no? Entonces, la definición que decía incapacidad de la muñeca de tolerar cargas sin perder su alineación y no exhibe cinemática normal a lo largo de su arco de movimiento, pues queda anulada ante personas que son hiperlaxas, porque lo pueden hacer, pero hay dos factores que no se presentan en ellos. Tanto no tienen dolor y la pérdida de la alineación no les genera artrosis. Por eso se decide hacer una reunión donde se forma un comité que está encabezado principalmente por García Elías, que él es de los grandes estudiosos del carpo, y se llega ya a un consenso internacional, donde ya la definición actualmente aceptada como inestabilidad del carpo es una articulación de la muñeca que debe considerarse clínicamente inestable solo si presenta una disfunción sintomática, es decir, si hay síntomas, y lo demás, que no es capaz de soportar cargas y no exhibe cinemática normal durante ninguna parte de su arco de movimiento. Y ya entrando en tema, el ligamento escáfosemimilunar tiene tres porciones. Una porción dorsal, una porción membranosa que está en contacto, que es la amarilla, con la superficie del radio, y una porción volar. Si lo vemos histológicamente, aquí vemos la parte dorsal, la parte proximal, que también es membranosa o proximal, y la parte volar debe estar acá abajo. No se ve por qué, ahorita vamos a ver más adelante. De estas tres porciones, lo que debemos recordar, que de hecho vino en el examen apenas de certificación, ¿cuál es la porción del ligamento escáfosemimilunar biomecánicamente más importante? Va a ser la porción dorsal. Tenemos que recordar que este ligamento no es rígido. Entonces, de las tres porciones, cada una es diferente incluso histológicamente. La parte dorsal, que veíamos que es la biomecánicamente más importante, en sus cortes se encuentra que tiene arterias, vénulas y nervios, por lo que se considera esa parte verdaderamente articular por ese tipo de sustancias que otras articulaciones también tienen. A nivel proximal, lo que es importante recordar es que tiene una parte transversa que es un menisco. Y como todo menisco puede sufrir lesiones y debemos de pensar en dolores crónicos de la muñeca en esa parte. Y la porción volar no quiere decir que no sea importante, pero al lesionarse tiene un compensador y es que se fusiona con otro ligamento más fuerte que es el radio escáfosemimilunar. La porción dorsal y palmar pues principalmente están formadas por colágeno, en diferente orden sus fibras, y si nos damos cuenta la parte dorsal es un poco más gruesa. Y aunque la parte volar es más delgada, si se rompe no hay tanto problema porque lo compensa el otro ligamento que tiene. Bueno, entonces aquí vemos la parte, cómo es que la parte volar, que aunque es más delgada, se compensa con este ligamento. La parte dorsal es normal, pero aquí entonces si se rompe la parte volar no hay tanto problema porque lo puede compensar el otro ligamento. Es importante recordar que la parte media pues está compuesta precisamente por esta articulación. Tanto el semilunar tiene mucho movimiento como el escafoides también. Lo que decía que no es rígido este ligamento, ¿por qué es importante? Porque al mantener a los dos huesos unidos, los dos no se mueven con la misma libertad, sino que el escafoides tiene aún más movimiento. Entonces, a la hora de reparar o de pensar en reparar el ligamento,
debemos generar una reparación que permita que el escafoides tenga 30 grados más de flexión, a diferencia del semilunar. Hay un momento en que el semilunar en la flexión se detiene y el escafoides continúa. Si hacemos una reparación demasiado rígida que no permita esto, pues no va a haber el grado de movimiento normal y nos va a llevar a otro tipo de inestabilidad ahora generada por nuestra reparación. En cuanto a su dureza, pues hay estudios donde se creía que tenía más resistencia la parte dorsal. Sin embargo, en los últimos estudios se encuentra que son muy parecidas. La única diferencia, pues, es que el volar tiene el otro ligamento que lo compensa. Si queremos pensar de qué nos sirve saber esta lesión, que a veces es asintomática, ¿cómo la podemos diagnosticar o sospechar? Vamos a tener este ejemplo. De un lado tenemos el ligamento lunopiramidal y de un lado el escafo semilunar. Esta es la parte volar y esta es la parte dorsal. El ligamento escafo-semilunar es el más importante en la estabilidad y biomecánica dorsal y el lunopiramidal en la volar. Y mientras esté en un estado normal, están haciendo una fuerza parecida y el semilunar está en equilibrio. Pero ¿qué pasa si en este caso ya se volteó la imagen? Entonces, este es el escafo-semilunar y este es el lunopiramidal. ¿Qué pasa si perdemos el ligamento escafo-semilunar? Pues el lunopiramidal va a ser el que va a continuar traccionando más y se genera esta deformidad angular, que es precisamente la DISI, que es la inestabilidad dorsal intercalada del carpo. Y así vemos cómo el lunopiramidal sigue jalando y se flexiona hacia dorsal, lo que es el escafo semilunar. Y en el caso contrario, es lo mismo. Si se pierde el lunopiramidal, pues el que más va a continuar traccionando al no tener resistencia, pues va a ser el lunopiramidal y la flexión va a ser hacia volar y este se llama bici, ¿no? Estos cambios, aunque son mínimos del ligamento del escafoides, si se dan cuenta se flexiona muy poco. ¿Por qué es importante? Pues si vemos en la ley del caos es que un cambio mínimo, que es el conocido efecto mariposa, pues va a generar una repercusión grande a largo plazo, ¿no? Y como las llantas con un cambio en la alineación normal, pues va a generar un desgaste donde no debería de haber. Por eso es tan importante mantener la alineación en las llantas y en la misma. Y sobre todo, ya a la larga lo que va a generar es dolor. Y nuestro objetivo principal en la inestabilidad del carpo es evitar el dolor. Cuando ya hay dolor, probablemente ya sea tarde. Si sabemos que el ligamento une al semilunar con el escafoides, ¿de dónde se rompe principalmente? Pues se rompe principalmente del lado del escafoideo, porque del lado hay menos fibras de Sharpie de ese lado. Entonces, para ir planeando la reparación, casi siempre las perforaciones se hacen en el escafoides. Como veíamos, en esta teoría de las cucharas de Watson y Brenner, en la parte de aquí vemos unas cucharas que ejemplifican cuando el ligamento está íntegro y las superficies, aunque estén girando, no va a haber un roce de las partes que no deben de tener presión. Sin embargo, cuando se rompe el ligamento y hay ese pequeño giro, ya vemos cómo va a haber superficies que estén en contacto y en roce directo todo el tiempo, que va a generar un desgaste progresivo. Por lo que se estudió qué parte es la que comienza a desgastarse tras una lesión del ligamento escafo-semilunar. Acá vemos en la articulación del escafoides con el radio, lo que es normal, lo que es fisiológico, el grado de presión y dónde está. Esta parte está hecha para soportar esas cargas. Cuando se rompe el ligamento escafo-semilunar, esa pequeña flexión que hay extra empieza a generar el roce en una superficie que no está preparada para eso y es la parte dorsal. Igual en el semilunar vemos que lo que se incrementa es más bien el grado de contacto que hay en la fosa del semilunar. Igual con la línea, que es la segunda línea del carpo, también incrementa y se aumentan los lados de superficie. Y esto que te va a llevar pues, a un desgaste. La consecuencia, si no se diagnostica a tiempo, pues es precisamente un colapso del carpo, conocido también como slack. Pero eso ya es otro tema y eso es lo que debemos de evitar
presentar a nuestros pacientes. ¿Cómo nos van a llegar nuestros pacientes a la consulta? Pues van a tener un antecedente traumático, van a referir, esto es muy importante, pérdida de fuerza, o sienten que la mano al sostener cosas se les mueve, o sienten que quieren tronar la mano pero no pueden. Muchas veces dicen, es que siento que quisiera acomodar un huesito para sentirme bien. Y aunque aquí las imágenes que puse tienen dolor, la verdad es que la mayoría no tienen dolor hasta que ya hay un desgaste. Entonces ya no los tratas por inestabilidad, ahora los tienes que tratar por artrosis de la articulación. ¿Cómo debemos explorar a un paciente ante la sospecha de inestabilidad? El principal es el test de Watson. El test de Watson, lo que buscamos es tener al paciente neutro, hacer la oposición frente al escafoides con el pulgar, y lo primero es dar desviación cubital. Al hacer desviación cubital es cuando más plana se pone la línea del carpo. Cuando hacemos desviación radial, el escafoides se flexiona y entonces va a chocar con nuestro pulgar. En una situación normal no pasa nada, porque el tope posterior está íntegro. Sin embargo, en una situación patológica, como vamos a ver en este paciente, cuando se flexiona, se tiende a perder el tope posterior y se nota una pequeña subluxación, ¿sabes? Porque el tope de atrás no está. Entonces, si tú le pones un tope al escafoides cuando se está flexionando, pues se va a ir para atrás. Ya en estados muy avanzados, donde ya llevan muchos años, incluso sin la maniobra, se puede llegar a ver la subluxación. ¿Qué estudios podemos pedir? Pues podemos pedir rayos X, tomografía e incluso esta resonancia. En la radiografía, ¿cuáles son los clásicos de la lesión del ligamento escáfoseminilunar? Son dos: la diástasis entre el escafoides y el semilunar mayor a 3 milímetros. Recordar siempre pedir comparativa. El signo del anillo es este. Como sabemos, lo que evita que el escafoides esté más flexionado todo el tiempo, pues es el ligamento escáfosemilunar. Entonces, si está perdido, va a estar flexionado y no se va a ver de una forma normal, se va a ver como un anillo. Ese signo de la diástasis entre el escafoides y el semilunar se conoce como el signo de Terry Thomas, que se conoce por los dientes, es que le decían que esa diástasis a ese signo. En la tomografía, pues podemos darnos más una idea cuando no tenemos la seguridad ante una radiografía, podemos incluso ya empezar a hacer la planeación y demás. La resonancia también sirve, pero al fin y al cabo lo que más va a servir es la clínica y confirmarlo con cualquiera de estos estudios. Tanto las radiografías sirven para el diagnóstico como sirven para la clasificación. ¿Cuántos tipos de inestabilidad tenemos? Tenemos una estabilidad predinámica, dinámica y estática. ¿Qué quiere decir cada una de estas? Predinámica significa que hay dolor, hay molestia antecedente, pero ni a los movimientos ni en la radiografía normal hay los signos que estamos buscando, pero clínicamente sí lo hay. La dinámica, que ya no se observa, si ponen la mano sin movimiento, no se va a observar, pero si cierran el puño y generan movimientos y se abre la articulación escáfosemilunar, pues eso es dinámico, solo el movimiento se abre. Y estática, que ya, como sea que pongan la mano, ya va a estar totalmente abierto el carpo. Sin embargo, actualmente la clasificación mejor aceptada pues va a ser mediante artroscopía, y la primera que salió fue la de Heisler y Dreher, porque es la manera más correcta de diagnosticar. Si tienes sospecha, haces una artroscopía de muñeca y ya clasificas y ya tienes que tratar. Eso es como en la rodilla, a veces es diagnóstico terapéutica la artroscopía que se realiza. Y la que está aceptada internacionalmente, pues va a ser la de la Asociación Europea de Artroscopía, donde vemos que hay 5 grados igual, y es una lesión de la porción central, anterior del ligamento, posterior, una ruptura completa, o el ligamento en continuidad, pero está muy laxo, entonces no genera estabilidad. Y la clasificación que se utiliza para el tratamiento va a ser la de García-Lías, que igual es muy parecida, que son 6 grados. La de lesión parcial del ligamento, rotura completa del ligamento escáfoseminilunar con una porción dorsal, es decir, hay un remanente que es reparable, y así sucesivamente hasta que hay una ruptura completa del ligamento con inestabilidad estática que no se puede reducir y ya hay cambios artrósicos, es decir, un colapso del carpo que ya no se puede tratar solo como inestabilidad. Afortunadamente, la mayoría de nuestros pacientes cae casi siempre en el grado 2.
El tratamiento. Para decidir cómo vamos a tratar a nuestros pacientes tenemos que saber si es aguda o subaguda. Aguda es 3 semanas, subaguda 6 semanas y crónica más de 6 semanas. La ruptura parcial o ruptura completa que equivale al grado 1, 2 y 3 de García-Elías, y ya las crónicas equivalen a 4, 5 y 6 de García-Elías. Y es que es diferente tratar algo agudo que algo crónico. En algo agudo, nosotros vemos que ya hay una inestabilidad, que esa columna se puede caer y solo tenemos que repararla y alinearla para que no suceda ese colapso. Sin embargo, en algo crónico ya hay una pérdida, ya hay un colapso, entonces ya no podemos reparar. Ahora tenemos que reconstruir esas estructuras que ya no están en su lugar. Cuando hay dolor, pues ya es muy tarde. En el caso agudo, ¿cómo reparamos? ¿Qué se recomienda más? ¿Hacer abierta la cirugía, abrir la muñeca, reparar los ligamentos o hacerlo artroscópico? Creo que eso es un tema en general de cualquier tema donde haya artroscopía, como hombro o rodilla, pues a veces hay algunos debates. En el caso de abierto, pues se sabe que es menor tiempo quirúrgico. Si ves las estructuras más rápido, pues te vas a tardar menos. En la artroscopía, pues vas a requerir más curva de aprendizaje, probablemente al principio, entonces tomes más tiempo en quirófano. En el abierto, este es algo importante por lo que ya se está tratando de no hacer reparaciones abiertas, que es la pérdida de la propiocepción, que va a dar igual a una menor estabilidad dinámica, que es la propiocepción, el saber cómo tienes tu muñeca, en qué momento no la tienes a adecuada alineación. ¿Por qué se pierde? Porque durante el abordaje abierto, como vamos a ver ahorita en una imagen, hay un nervio que es el interóseo posterior, que se tiene que denervar porque si lo dejas y abriste esa parte, te va a generar un neuroma y un dolor crónico. Igual en los abordajes de radio distal dorsales, que a veces tienen indicaciones, si no se hace esa denervación de ese nervio, tu reducción y tu conciliación va a estar muy bien, pero tu paciente siempre te va a manifestar que continúa con dolor y tú vas a creer que es por la fractura, pero es por el mismo abordaje. En lo artroscópico, pues es mayor costo, como siempre hay más implantes. El abierto hay mejor reducción porque tú estás viendo el momento, pero hay más fibrosis dorsal y te va a dejar con más limitación de movimiento. Y la inmovilización, pues obviamente si es abierto, tardas más tiempo inmovilizado que si haces un proceso artroscópico. Entonces, como vemos, este es el abordaje dorsal y este es el nervio interóseo posterior que debemos de nervar, porque ante la pura manipulación de la cápsula va a generar un neuroma que va a generar dolor. Entonces, si pensamos realmente en la reparación en agudo, cuando sabemos que hay inestabilidad, es como reparar un cruzado. Hay pacientes que al momento por la lesión les duele, pero si los dejamos, sabemos que en rodilla, puede que haya pacientes que lo tienen totalmente lesionado y no les duele. Sin embargo, uno les sugiere operarse y que debe de reconstruirse el cruzado para evitar la artrosis en el futuro. En cuanto a lo crónico, pues ahí sí se recomienda la reparación casi siempre 100% abierta y ya son plastías ligamentosas y tendinosas. Entonces, si hacemos un diagrama de tensión, tenemos la lesión, describimos que es aguda y si es parcial, tenemos que saber si es dorsal o volar. Si es dorsal, tenemos que hacer una reducción y fijación con agujas de Kirchner. Si es volar, simplemente, como recordemos, teníamos el otro ligamento que lo compensa. Solo tenemos que hacer un debridamiento y una contracción térmica, casi que por artroscopía. Entonces vemos ahí el ejemplo que está una fijación con agujas de Kirchner y por artroscopía el ligamento volar. La lesión, si ya es aguda, pero es una lesión completa, ya tenemos DISI o BISI, tenemos que hacer una reparación artroscópica o una reparación abierta de acuerdo al entrenamiento de cada quien. Y ¿cómo lo podemos reparar? Pues tenemos estas opciones. Siempre pensar en qué clasificación de García-Elías está nuestro paciente y pues tenemos que decidir si utilizamos túneles, si utilizamos anclas y ya en grados más avanzados como 3 y 4, pues ya no hay remanente que reparar, ya no hay algo que podamos fijar para hacerlo, pues ya tenemos que usar incluso injertos de tendón y tenodesis. Como vemos ahí ya se ve reparado mediante túneles. Digo, este es un ensayo biomecánico que se hizo, pues obviamente es un cadáver, no es un abordaje normal, pero vemos cómo se restablece. Igual con anclas,
o con 2 anclas, si quieren hacerlo, y ya. Y en procesos más avanzados, pues si ya no hay, pues hay que poner tendones, igual con anclas, que sustituya a lo que era el ligamento de escafo semilunar. Con esas anclas, swine lock, pues es más fácil, ¿no? Pero igual es más caro y más difícil de acceder, y el entrenamiento pues también se tiene que realizar. Sin embargo, pues casi siempre son modas. ¿Qué es mejor? ¿Un ancla? ¿Usar 2 hileras de ancla, igual que en el manguito? ¿Qué es mejor? ¿O seguir utilizando los túneles? Se hizo este estudio en el que donde se comparaba los túneles interóseos, la doble fila de ancla y la única fila de ancla. Se encontró que pues recomendaban 100% usar doble fila de ancla, tanto para los ciclos de movimiento como para las cargas. Sin embargo, pues siempre en este tipo de estudios pues, se puede pensar que a lo mejor hay intereses de las casas comerciales por decir que en lugar de usar 2 anclas tengas que usar 4, ¿no? Para la reparación. Aunque en el estudio pues decía que no había intereses, pues sí se encuentra que está patrocinado el estudio por DePuy, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí podemos sospechar que no. Casi siempre lo mejor que puedes hacer si no tienes anclas son los túneles, si los haces adecuadamente y una distancia suficientemente distal de la articulación, la fricción entre el material y el hilo de la sutura no va a ser tan fuerte en el caso de la muñeca que te pueda generar una fatiga. Si le das el tiempo de movilización, te va a funcionar igual que si gastas en 2 hileras de anclas. Lo único, pues obviamente un ancla tardas mucho menos haciendo el procedimiento. Es importante recordar que a la hora de reducir el escafoides y el semilunar para su reparación, no podemos hacerlo sin antes tener una adecuada reducción anatómica, porque en estas 2 líneas, ejemplificando que fueran las anclas o las suturas, si aprieta uno con demasiada fuerza, esto es lo que va a pasar. Ahora nosotros estamos generando un movimiento anormal porque se van a poner en una posición al apretar tan fuerte. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso a la hora de reparar? Lo primero que debemos de hacer es reducir y colocar primero las agujas de Kirchner. Ya que está en la posición que tú consideras correcta con tu fluoroscopio y todo viendo, y que ya pusiste las agujas, ahora sí colocas tus anclas y eso te va a dar una reparación en una posición anatómica y no una reparación de más que te genere ahora una deformidad por tu cuerpo. Cuando ya es una lesión crónica, pues tenemos que buscar una técnica adecuada y descartar otros tratamientos. Esto va por grados. 3 o 4 de García Elías se utiliza el flexor carpal del radio, el extensor carpo radialis para hacer túneles, como vemos acá. Se pasa a través del escafoides, después se une el ligamento radio-escafo semilunar para mantener la alineación. Si ya es un grado 5, ya también se tiene que hacer una fijación hacia lo que es el radio, porque en un grado 5 ya la columna del escafoides ya se migró cubitalmente. Entonces tenemos que jalarlo otra vez para que el semilunar se mantenga en la superficie de la fosita semilunar, y eso lo hacemos ahora pasando una lazada, pero a través del radio. Por artroscopía también se puede hacer, principalmente en los grados 3, 4 y 5. Y pues, ¿cuáles son las ventajas? Menor fibrosis dorsal, menor limitación de la flexión, menor lesión del nervio interóseo posterior y menor lesión del ligamento intercarpiano dorsal, que es una estabilidad secundaria que nos da una estabilidad dinámica y estática. Y lo más importante es formar un adecuado anillo alrededor de esos 2 huesos, porque en un grado avanzado ya se tienen que formar todo 360 grados de esta articulación. Los pasos, pues, como tal, es igual, se hace artroscópico, pero eso no significa que no se hagan abordajes, es como cuando se reconstruye un ligamento cruzado. Igual se perfora primero el escafoides, luego el semilunar, y comienza a pasarse ahora el flexor radial del carpo a través del escafoides. Sale dorsalmente, tenemos que tener cuidado con nuestros compartimentos. Ese nada más es un ejemplo, no es así el abordaje. Se comienza a generar el círculo que les decía alrededor del escafoides y el semilunar hasta que se completa. Claro que artroscópico, pues tenemos ayuda de tornillos de interposición y pues de anclas para fijar. Entonces queda bastante bien, queda bastante fijo, en un grado avanzado es una buena opción y nos genera incluso amplitudes de movimiento casi muy similares. Aquí vemos los huesos con las perforaciones y cómo ejemplifican en este estudio cómo quedaron su movimiento después de la cirugía.
El manejo postquirúrgico, el artroscópico, pues en general, para no leer todo eso, pues es que requiere menos tiempo de inmovilización, más rápido comienzan con la terapia, y los métodos tradicionales, la única diferencia pues, es que es mayor el tiempo, hasta de 2 o 3 meses más, que puedan regresar a una actividad física, como son deportes de contacto. Y sin túneles, pues también podemos hacer reparaciones en los primeros grados de Garcia-Elías mediante capsulodesis o capsuloplastías, que hay muchos tipos, de Brunelli, de Blatt, de Beria y de Mayo. Cada una utiliza la cápsula o los ligamentos extrínsecos de la muñeca para dar la estabilidad intrínseca que ya se perdió. Entonces tenemos el dorsal intercantal, donde se utiliza una lonja que se corta y se pasa hacia el semilunar, y en teoría esto sirve como tope para que el escafoides no se esté moviendo y se fija aquí. Esa es la de Brunelli. Después se han ido modificando hasta ahora suturarlo con anclas, un ancla al escafoides y un ancla al semilunar. Y actualmente ya lo que se hace es combinar las técnicas, tanto se fija esa lonja, se fija al escafoides y al semilunar, y se toma un tendón, que también se toma un tendón primero y luego la lonja del dorsal intercalar, y que se utilizan anclas con muy buenos resultados en un grado principalmente que es 4 de Garcia-Elías. No olvidar que se tiene que primero hacer la reducción y colocar tus agujas de Kirchner y ya después hacer la plastía, si no va a suceder el efecto que mencionábamos. Los resultados, pues en cuanto a flexión se recupera solo el 60% de la flexión que se tenía, pero se prevé el daño posterior. Siempre el sacrificio en las reparaciones de escafos semilunares va a ser la flexión de la muñeca. La extensión se recupera hasta el 82% en comparación con la sana, la desviación cubital y así sucesivamente cada uno de los movimientos. Cronosupinación no está afectada, la fuerza pues sí disminuye un poco. En el grado 6 de Garcia-Elías, pues ya ahí ya no va a haber forma de hacer o de tratar de reparar la inestabilidad de escafo semilunar. Ya hay un colapso, ya hay una artrosis, ya no tiene caso que repares una articulación, más bien ya tienes que pasar a otro tema, que es el tratamiento del colapso, mediante qué es mejor, artrodesis de 4 esquinas o artrodesis escafo hueso grande, pero bueno, ese es un tema aparte. La reflexión, pues ya vimos que un cambio en la alineación normal de la articulación escafo semilunar pues va a generar un desgaste. Entonces debemos pensar que igual como la cadera, a veces todas las plastillas o artroplastías que hacemos, pues es un desgaste que viene desde hace mucho tiempo, que no ha sido diagnosticado. Tal vez convenga no minimizar las lesiones de muñeca, sobre todo que ahora ya vimos que es subdiagnosticada y que se confunde con un esguince de muñeca, y pensar que debemos de tener un índice predictivo y buscar que no se llegue precisamente a una artrosis, ni se llegue a un colapso del carpo, sino poderlo diagnosticar a tiempo. Pues creo que es todo. Muchas gracias. Sí, cuando el paciente está asintomático y tú lo diagnosticas por, ahora sí que una hallazgo radiográfico que dice, ¿tienes la indicación de operarlo? Y le vas a decir, puedes perder la presión, puedes perder así esas. Sí, ahí lo importante es buscar que no sea hiperlaxo. Eso es lo primero. Si él es hiperlaxo, de acuerdo al test que vimos, no se trata. Si no es hiperlaxo y él refiere que alguna vez tuvo una caída, y aunque no tenga dolor, pero él tiene esa sensibilidad de pérdida de fuerza o de que siente algo, sí, actualmente se está haciendo y principalmente artroscópico para tratar de dar la inestabilidad, porque si no va a llegar, o sea, explicarle que si no se hace, va a llegar a la artrosis. O sea, ya es un hecho que va a llegar. Si no tiene bien alineado, si es hiperlaxo, entonces ahí no hay intervención. Sí, es que, bueno, en urgencias me toca ver a mucha gente que se cae y que ahora sí llegas y tú dices, ay, como que los huesos del cuerpo como que se ven un poco más separados. Pero es donde tú tomas el parteaguas de si le hago o no le hago, o le dejo o qué le hago. Porque pues, al final de cuentas nos dices, pues a lo mejor no es de ahorita, ya tiene así un resorte y... Pues si se cae y tiene el ancenter agudo, es tomarle con la otra, con la sana, y hacerle fluoroscopías, creo que es lo más importante, porque así hasta el paciente lo ve y
ya ver la diferencia, sobre todo en desviación radial o cubital, que se abre esta articulación, hay un movimiento normal, y explicarle que debe de darle seguimiento. Si hay un movimiento muy pequeño y el otro no, puede manejarse conservadoramente, sí, no podemos esperar a todos también en instituciones, que es mediante una inmovilización y después decirle que tiene que repetirse la fluoroscopía a las 6 semanas. Si a las 6 semanas, a las 3 semanas, perdón, si a las 3 semanas otra vez persiste el movimiento, decirle que lo más conveniente para él es operarse. Que se la puede dejar, sí, pero va a llegar a una artrosis y el tratamiento va a ser totalmente más agresivo. Gracias. Gracias.